Nous allons pouvoir démarrer avec Paco Calvo de l'Université de Murcie, laboratoire d'intelligence minimale. Paco, c'est à toi. Ok. Sí. ¿Cómo era? Ben. ¿No? Bien. Me ha dicho que bueno en francés se dice bien. Ahora, ¿cómo se dice en francés? Me has puesto la charla a la hora de la siesta, a un español. En fait, il a mis ça à l'heure où on fait la petite pause dodo de l'après-midi. Pardon. Encore plus fort? A las 3 Encore de la plus tarde. fort. Oh, pardon. Vale, bueno, venga, como vamos con un poco de retraso, no me enrollo, ¿vale? Vamos directamente al grano. Voilà. Il y a du retard, donc il va résumer un petit peu tout ce qu'il devait dire avec un peu plus de temps. Bueno, de todas formas, sí que tengo que decir algo, porque bueno, llegué ayer por la tarde, me perdí todas las charlas del día, pero me dio tiempo a ver la película de anoche, y esta mañana las charlas de por la mañana, ¿no? Y me parece que the good news, ¿no? Las buenas noticias, es que creo que por lo que he visto, me gustaría que viéramos lo que voy a contar yo ahora. Creo que se puede entender de manera muy complementaria, ¿vale? Complementario con lo que habéis estado escuchando esta mañana, con las charlas de esta mañana, ¿vale? En fait, on s'est rendu compte que toutes les conférences ont fait une suite logique. Donc sa conférence à lui, c'est tout à fait une continuité avec tout ce qu'on a vu, le film, les différentes conférences. Ce qui permettra, c'est que M. Zucker a dit ce matin, de comprendre encore mieux ce que nous avions commencé à voir le premier jour. Creo que son complementarias en un sentido especial, ¿vale? Que es lo que voy a tratar de explicar. Le complément, vous allez le voir, vous allez le comprendre, c'est dans un sens, pas dans la globalité. Voilà. De hecho, si yo ahora mismo os preguntara a vosotros, no tenemos tiempo, ¿no? O sea, no tenemos tiempo. Me encantaría hacer ese ejercicio con más tiempo, de decir, bueno, vamos a preguntarle a todo el mundo si piensan que las plantas son inteligentes, ¿vale? Si tuviéramos más tiempo, preguntaría a todo el mundo. Pardon, voilà, ça démarre bien. Voilà. Super. Donc, je réponds. Era para ver si estabais atentos. Voilà. Donc, en fait, s'il avait eu plus de temps, il aurait demandé à tout un chacun si vous pensez, si vous croyez que les plantes sont intelligentes. On n'a pas le temps, donc il va le dire tout seul. Okay, we don't know what's going to happen here today, right? Pero bueno, ya en serio, seguro que si os pregunto si queréis que las plantas son inteligentes, pues tengo la sensación, intuyo, que prácticamente todos diréis que sí, ¿vale? Diréis que sí. Voilà. Bon, s'il posait la question, vous diriez tous oui. ¿Vale? Y eso me preocupa en cierta manera, porque pudiéramos estar pensando que las plantas son inteligentes, pero por la razón equivocada. En fait, nous allons dire oui, mais pas pour la bonne raison. Donc, ça l'inquiète un peu. Donc, il va faire une sorte de expliquer pourquoi il pense qu'elles sont intelligentes. ¿Vale? Entonces, algunas de las cosas, no sé, en la comida, no sé con quién estaba hablando en la comida, no sé si está por aquí. Qui a mangé avec lui à midi, en fait? Vale, da igual. Y estábamos hablando de, bueno, un poco estas dos vertientes que hay, la parte espiritual y la parte científica, ¿vale? Y me parece que tenemos trabajo por hacer, que hay una forma de hacer ciencia, que es contraproducente, que es nociva, porque es una ciencia reduccionista, mecanicista. Esa ciencia no es la que queremos hacer. En fait, il y a la partie spirituelle et la science. Donc, il y a une science qui fonctionne d'une façon mécanique, et ce n'est pas encore plus fort. Ce n'est pas la science qu'il défend. Lui, c'est une science beaucoup plus intelligente. Entonces, podríamos estar haciendo una ciencia
que no arroja luz sobre el fenómeno de la inteligencia vegetal, porque es una ciencia reduccionista que a lo mejor busca los detalles fisiológicos. Podemos hacer fisiología vegetal, podemos hacer biología molecular y celular, pero no llegar a preguntarnos por la pregunta de fondo, que es, de hecho, uno de los problemas esta mañana, no recuerdo qué conferenciante era, tenía que ver con la crisis climática o medioambiental, ¿no? Y uno de los problemas es que tratamos a las plantas como objetos, no como sujetos. Tratamos a las plantas como cosas, no como agentes. Résumé, sinon on ne va pas y arriver. En fait, il reproche à la science, à une partie de la science, de voir les plantes en tant qu'objet et pas en tant que sujet. Donc, il va partir de ces côtés-là. Donc, vous expliquer, développer ça avec vous. Entonces, ¿Puedes hacer frases más cortas? Sí, Porque sí. no estoy traduciendo todo. Sí. Voy a hablar más poco a poco, ¿vale? ¿Vale? Entonces, iré al grano. Os voy a decir que, sin hacer spoiler, que este tipo de aproximación a la inteligencia de las plantas no es la que me interesa. Voilà. En fait, cette approche des plantes, ce n'est pas l'approche qui l'intéresse lui. Donc, on peut l'oublier. On va juste écouter. Y sin embargo, creo que la ciencia debe incorporar el conocimiento tradicional y la vertiente espiritual. Creo que es compatible, pero entendiéndolo de otra manera, que es a lo que vamos. En fait, il faut ajouter le côté spirituel pour mieux comprendre les plantes. Et c'est ça qu'on va creuser, en fait. ¿Vale? Entonces, de hecho, este es el libro mío que saco ahora en agosto. No está en francés, sale en inglés, lo siento. Todavía no sale en francés. Il est en train de préparer son livre qui sort en anglais au mois d'août. Je vais m'avancer parce qu'on a discuté de ça hier. Au mois de mars, il sort aux États-Unis. Et c'est prévu la traduction dans toutes les langues. Donc, Vale, pero creo que aquí me quedo, o sea, Planta Sapiens, cuando hablamos del título del libro Planta Sapiens, Homo Sapiens, Planta Sapiens, vamos a esa idea, a la idea del agente, del sujeto, ¿vale? La sentiencia, la conciencia. O sea, que podemos hablar de conciencia vegetal, podemos hablar de inteligencia vegetal. Le titre du livre, c'est pour parler de la conscience végétale, de l'intelligence. Donc, comme on peut parler de l'homme, donc on va parler de la plante aussi. El único problema cuando tratamos de aprender o percibir o apreciar, cuando tratamos de apreciar la sentiencia vegetal, la conciencia vegetal, es que tendemos a antropomorfizarlo, a pensar en las plantas simplemente como si fuesen mini humanos. ¿Vale? De fait, à chaque fois, on humanise les plantes. Donc, c'est ça l'erreur qu'on fait. Donc, on va laisser ça de côté. ¿Vale? Y este es el problema. Cuando yo le pedí a mi hijo que hiciera la cubierta del libro hace años, al principio ahora se llama Planta Sapiens, pero se llamaba Plant Cognition, The Next Revolution, ¿no? Y le dije a mi hijo, dibuja cómo ves tú la conciencia de las plantas o la cognición vegetal. Y ese es el dibujo que él hizo. Y es... Perdón. En fait, il a demandé à son fils de faire un dessin pour la couverture du livre, et c'est comme ça que lui, il a perçu l'intelligence de la plante. ¿Vale? Y justo ese es el problema, que tenemos que tratar de comprender a las plantas por ellas mismas, o sea, separándolas de nuestros intereses, comprender qué le interesa a una planta, qué es relevante para ella, y no mediado a través de mis propios intereses. En fait, ça représente aussi qu'on peut penser actuellement, on se met à la place de la plante au lieu de se poser la question ou de laisser la plante répondre par elle-même. O sea que no queremos pensar en una planta haciendo el tipo de tareas cognitivas que yo haría. En fait, il ne faut pas la représenter comme si c'était une personne. Voilà. ¿Dónde miramos? Aquí hay otro problema añadido y es que depende de dónde miremos, vemos una cosa o vemos otra. Alors, tout dépend où est-ce qu'on regarde, on va voir une chose ou une autre. C'est une question de perception. Si miras hacia arriba o si no miras hacia arriba, te vas a perder, por ejemplo, el concepto de timidez de la corona, ¿no? Crown shyness, ¿no? Si no miras hacia arriba, desde abajo, te pierdes esta idea. La idea de que la corona del árbol respeta, ¿vale?, la territorialidad o la geometría del espacio.
En fait, si on ne regarde pas vers le haut, on ne peut pas percevoir que les arbres gardent une distance entre eux. Donc, ils préservent, ils respectent la distance. ¿Vale? Pero no es tan fácil como parece, porque depende de dónde miremos, siempre lo que es imposible es no poner el foco en un sitio. Y poner el foco en un sitio significa perderse el resto. En fait, si on focalise sur quelque chose, on va louper tout le reste. Donc, c'est qui est compliqué parfois. Donc là, il faut regarder Entonces, tout. fijaos, por ejemplo, si pensamos en la red de micorrizas, que habéis visto esta mañana, ¿no? Tenéis en cuenta la red de micorrizas. Tenemos normalmente la idea de que es una red de hongos que permite conectar a un árbol con otro. En fait, c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est le réseau des mycorhizomes, donc qui connecte un arbre avec d'autres. ¿Vale? ¿Y cuál es el error? El error es que eso es una decisión de observación. O sea, tiene que ver con la decisión donde hemos decidido poner el foco de atención. En el árbol como la unidad relevante que utiliza a la red de micorrizas para conectarse entre ellos. En fait, c'est encore une question de point de vue, puisqu'on a vu l'arbre en tant qu'individu avec des mycorhizomes qui unissent les uns avec les autres. Pero fijaos que tenemos el mismo problema con los hongos que con las plantas. O sea, igual que nos quejamos en botánica de que sufrimos de ceguera vegetal, plant blindness, ceguera vegetal, igual que sufrimos de ceguera vegetal, también podemos decir que los hongos sufren de ceguera de hongos. O sea, que no vemos los hongos. En fait, autant on ne voit pas toute la végétation, autant on fait la même chose avec les champignons. Fijaos qué ejemplo más tonto, la cuestión de cómo se pone el foco, dónde se pone el énfasis. Imaginaos que le damos la vuelta a este dibujo, ¿vale? Le damos la vuelta a este dibujo. Que el suelo está arriba, en el aire, y que los hongos son las unidades que se sirven de los árboles para conectarse unos a otros. En fait, il suffit juste de retourner l'image et de mettre les rhizomes en haut avec les champignons, et puis on ne verra plus la même chose. C'est qu'on va voir un principe, principalement c'est le champignon, et après on va voir l'arbre. ¿Vale? O sea que en función de dónde pongamos el foco, vamos a ver una cosa o vamos a ver otra. De hecho, tenemos la manía de que el suelo está abajo, ¿no? Pensamos que el suelo está abajo. En fait, on croit tous que le sol, il est en bas. Parfois, il n'est pas en bas. Y sin embargo, sabemos que hay suelo en el dosel, ¿no? Tenemos suelo arriba en las ramas. En fait, il n'y a pas que le sol en bas, il y a aussi du sol sur les branches. ¿Vale? De hecho, fijaos, tienes toda esta cantidad de suelo arriba, en el canopy, ¿no? En el dosel, y todo otro tipo de árboles que crecen sobre las ramas. O sea que el suelo no es que esté abajo, el suelo también está arriba. Tenemos que ver dónde miramos, ¿vale? En fait, tout dépend où on regarde. Il y a le sol, et après nous avons aussi un deuxième sol qui démarre sur les branches, où il y a d'autres arbres qui poussent. ¿Vale? Dejadme que haga... ¿Vale? Voy a hacer un spoiler. Me he ido al final de la presentación. Voy a hacer un spoiler. En fait, il va spoiler, il est parti à la fin de la présentation pour ¿Vale? annoncer quelque chose. Entonces, fijaos, os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Esto es un estudio que hicimos, que publicamos hace un par de años, donde vemos que una judía trepadora percibe el soporte, ¿vale? Percibe un soporte. En fait, il va montrer une vidéo où il y a une plante qui perçoit un support ¿Vale? par elle-même. Lo que hacemos es poner una judía trepadora en el centro de una cámara de crecimiento con un palo que tiene que coger una cámara y podemos grabar el patrón de crecimiento y ver si hay intencionalidad, ver si la judía trata de cogerlo, ¿vale? En fait, juste, il essaie de démontrer que la plante, elle essaie d'attraper le support. Sí. Ok, good. Ahora, fijaos aquí, en esta parte de aquí.
¿Veis el movimiento de la judía cómo gira? ¿Lo veis? ¿Veis cómo va girando? ¿Se ve? Vous le voyez? Si os fijáis, va haciendo un movimiento circular. ¿Veis que va haciendo un movimiento de 360 grados? En fait, elle tourne à 360 degrés. 360 grados, ¿lo veis? Ahora, fijaos lo que va a pasar. Va a llegar un momento, ¿vale? Va a llegar un momento en que va a dejar de hacer el círculo completo y se va a tirar de cabeza por el palo. En fait, à un moment donné, elle arrête de tourner, elle se jette vers le support. Fijaos ahora. Fijaos ahora. Dando la vuelta. Dando la vuelta. Elle continue de faire un tour. Da vuelta. ¿Vale? Sí, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y ahora, fijaros ahora. Para atrás y para adelante. ¿Sí? ¿Sí? Toma impulso y se tira. ¿Vale? ¿Bien? Bien. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos nuestro trabajo es tratar de averiguar si eso que hemos visto, este es vuestro trabajo, es no caer en trampas intelectuales. Tratar de averiguar si de verdad, si efectivamente la planta está intentando coger el palo. En fait, pour éviter de se tromper, que ce soit une fausse idée qu'elle essaye d'attraper le support, ils ont fait aussi des expériences. Avec, ¿Vale? Y para eso, bueno, hacemos dos cosas. En mi laboratorio hacemos dos cosas. Por un lado, hacemos fotografía de timelapse. Estas son las cabinas donde habéis visto a la judía crecer, ¿no? Ese es el vídeo que acabáis de ver. Aquí dentro está grabado. En fait, c'est la cabine où ils ont mis la plante qui Vale. tournait tout à l'heure. Y por otro lado, hacemos electrofisiología vegetal. Insertamos, nosotros lo llamamos fitoacupuntura. Fitoacupuntura, Hola. porque son agujas de acupuntura, los electrodos. Entonces, con agujas de acupuntura hacemos los electrodos, conectamos al amplificador y podemos ver la señal eléctrica, podemos ver la actividad eléctrica de la planta. En fait, à gauche, ce sont les cabines pour le décalage horaire. Ils jouent avec les lumières Vale. au niveau des plantes. Et à droite, c'est la phytoacupuncture, donc pour essayer de voir Os- l'électricité. O sea que podemos ver a la planta por fuera, la conducta observable externamente, y por dentro, la actividad eléctrica. ¿Vale? Ahora vais a ver lo que quiero decir. De hecho, podemos conectar un sensor, puedes conectar un implante electroquímico, ¿vale? Y registrar actividad interna en la planta, en el árbol. Tú puedes ver en un árbol cómo viaja, por ejemplo, el azúcar, producto de la fotosíntesis. En fait, comme ça permet de voir l'intérieur de la plante avec des électrodes. On voit comment ça transite le sucre. ¿Vale? Y de hecho, podemos hacer lo mismo que con humanos. Puedes hacer una resonancia magnética funcional On peut faire des IRM y puedes hacer una tomografía por emisión de positrones. et des TEP. Après, O sea que, literalmente, quiero decir, esto no es ciencia ficción. Esto quiere decir que si combinas la resonancia magnética con la tomografía por emisión de positrones, puedes tener una técnica de resolución espaciotemporal muy, muy alta. En fait, avec la combinaison des deux, nous avons une reproduction 3D, mais vraiment très, très, très réaliste. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema? Es que si nosotros registramos lo que pasa dentro de la planta, simplemente pensamos en cómo los nutrientes, los minerales y el agua circulan por el sistema vascular y cómo los azúcares circulan por el sistema vascular, si entendemos la translocación de sustancias, si hacemos eso, no estamos consiguiendo salir de una aproximación meramente fisiológica. En fait, si nous gardons ces schémas-là, nous allons rester sur une question purement physiologique. O sea que tenemos que hacer, lo que nos falta con estas técnicas, lo que nos falta es darle el salto y acercarnos a las plantas, tratar de comprenderlas desde la psicología y no desde la biología. O sea, entender a las plantas como sistemas de procesamiento de información, entender el sistema vascular como un sistema de procesamiento de información, no de transporte de sustancias. En fait,
Il faut voir du côté psychologique et non plus physiologique pour comprendre pourquoi ça transite au lieu de voir que ça transite uniquement. ¿Vale? Fijaos, esto es imposible de ver, o sea, simplemente lo pongo para que veáis la cantidad tan descomunal de información, de parámetros medioambientales a los que las plantas son sensibles. En fait, ça c'est juste pour montrer toutes les variétés des signaux auxquels les plantes elles peuvent répondre. Son sensibles a la luz, a la temperatura, a estímulos mecánicos, vibratoriales, bla, 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 bla. Son sensibles a una cantidad de cosas enorme, ¿vale? Enorme. I think they got it, no? They understood that. Yeah. Yeah. You got the non-verbal language, right? Pero aquí está la clave. La clave está en que hay que entender a las plantas como agentes que procesan información, integrando todos esos canales informacionales y proporcionando una respuesta global. En fait, il faut voir les plantes comme un sujet global qui intègre tous ces signaux et pas seulement comme un objet. ¿Vale? Fijaos, esto es una papaya. Esto que veis es una placa que hizo J.C. Bose, un investigador indio a principios, estamos hablando principios del siglo XX. Fijaos el título del libro. El libro de Bose, 1926, se llama The Nervous Mechanism of Plants. ¿Vale? C'est un arbre à papaye et en fait c'est un chef indien qui avait fait la découpe pour voir le système nerveux de l'arbre. O sea que literalmente, y no es una metáfora, no es metafórico, es literal, pensamos en el sistema vascular de la planta desde la perspectiva del procesamiento de información, como una estructura de complejidad equivalente funcionalmente al cerebro de un animal, que lo que hace es transmitir todos esos potenciales de acción, esa actividad eléctrica, a lo largo de toda la red de la planta, para proporcionar esa respuesta global adaptativa. O sea que no es que... Perdón. En fait, là, on peut voir, c'est non seulement... Bon, on le compare au cerveau humain et animal pour pouvoir voir qu'il y a une différence et que quand même c'est beaucoup plus vaste que juste une transition ou un voyage ou voilà. Vale. C'est un vrai cerveau. Entonces, si entendemos a las plantas desde la psicología como agentes que procesan información para sus propios intereses, ya solo nos queda una cosa, y es saber ponernos en su pellejo. En fait, il suffit juste qu'on se mette à leur place et qu'on arrête de réfléchir pour elles. Es saber ponernos... That was short. Saber ponernos en su pellejo, que significa tratar de imaginarnos qué le interesa a ellas. En fait, il faut qu'on se mette à leur place pour savoir ou pour imaginer Vale. qu'est-ce qui pourrait leur convenir. Et Cuando pas- yo le digo a un biólogo vegetal, normalmente, cuando le digo que las plantas duermen, ¿vale? Se echa las manos a la cabeza. Piensa, Paco se ha vuelto loco. En fait, quand il dit aux gens que les plantes, elles dorment, hein, bah, les gens, ils ne le croient pas, ils le prennent pour un fou. O piensan que hablo metafóricamente. Encore. O piensan que hablo metafóricamente. Ou sinon, ils pensent que en fait, c'est juste une métaphore. Y cuando digo que las plantas duermen, lo digo literalmente. Et en fait, c'est du littéraire, vraiment littéral. Elles dorment vraiment. ¿Sabéis? Os suena la melatonina, ¿verdad? ¿Quién de vosotros no ha tomado una pastilla de melatonina a veces para dormir mejor? ¿No? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la mélatonine Voilà. Entonces, Donc, en fait, tout le monde prend parfois bueno, la un peu de melatonina, mélatonine pour dormir. la melatonina sabemos que tiene un efecto inductor del sueño en los animales. La melatonina induce el descanso en los animales. En fait, la mélatonine, c'est ça qui fait que les animaux dorment. Pero estamos Voilà. tan obsesionados con la visión zoocéntrica, estamos tan obsesionados con nosotros mismos, que cuando una planta abate las hojas por la noche, una leguminosa, no pensamos que está durmiendo. En fait, on est tellement centré sur le monde animal que quand on voit qu'une plante, elle plie les feuilles la nuit, on n'arrive jamais à imaginer qu'elle est en train de se reposer et dormir, en fait. ¿Vale? Pensamos, y de hecho, si lo pensáis bien, esta planta, esta es la judía trepadora que habéis visto antes, ¿no? Esta es la misma planta que hemos visto antes cogiendo el palo, ¿no? Pues esta planta, ¿sabéis lo que hace?
biosintetizar melatonina. O sea, la planta sintetiza su propia melatonina. Ella hace la melatonina. En fait, c'est la plante elle-même qui synthétise la mélatonine. Ahora, somos tan cabezones que no lo hemos visto. Hasta el año 95 no se descubrió que las plantas biosintetizaban su propia melatonina. Lo sabemos desde hace 25 años. En fait, on le sait que depuis 95. Es la misma hormona, la misma molécula que la melatonina animal, pero como es vegetal, la llamamos fitomelatonina para que sea distinto. En fait, comme ce n'est pas animal, on l'appelle phytomélatonine, mais c'est exactement la même molécule que la nôtre. Porque somos muy cabezones, ¿verdad? Somos muy cabezones. On est un peu têtu. Fijaos que esta otra molécula, ¿sabéis lo que es? ¿Esto sabéis lo que es? Esto es isoflurano. El isoflurano es un anestésico animal. En fait, c'est l'anesthésie qu'on utilise pour les animaux chez les vétos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos llevado una planta carnívora al quirófano de veterinaria. ¿Vale? Y la hemos anestesiado con isoflurano, el mismo anestésico que utilizan para operar a un perro o a un gato. En fait, ils l'ont amené chez le véto pour l'anesthésier comme on pourrait le faire avec un chat ou un chien. ¿Vale? ¿Veis? Si tú tienes una planta carnívora, podemos ponerle una campana de cristal para administrar el anestésico, la planta absorbe el anestésico y la respuesta eléctrica, tenemos los electrodos conectados, vemos la respuesta eléctrica, cuando la planta se duerme ya no hay respuesta eléctrica, se queda plano. En fait, ils administrent l'anesthésie sous cloche. Et en fait, quand ils mettent l'anesthésie, la plante elle arrête d'émettre Vale. quoi que ce soit comme électricité. Igual que un animal. Comme un animal. ¿Vale? Fijaos, esto es una planta carnívora que cuando la tocas, cuando la estimulas, se cierra, ¿verdad? Vais a ver que se cierra. ¿Vale? Y ahora vais a ver la misma planta, vais a ver la misma planta después de anestesiarla. En fait, il va vous montrer la réaction de la plante après anesthésie. Esto ya es con la planta dormida. La tocas y ya no se cierra. ¿Vale? En fait, Ahora. elle ne réagit plus. Ahora, ¿qué pasa cuando la planta sale de la anestesia? En fait, ça c'est juste après la sortie d'anesthésie. Cuando la planta sale de la anestesia, otra vez responde, pero de manera más pausada, como está todavía saliendo de la anestesia, está como todavía descolocada, como un humano cuando sale de la anestesia que está todavía un poco groggy. En fait, là, c'est comme nous, on sort d'anesthésie. En fait, on ne réagit pas de la même façon. ¿Vale? Entonces, es curioso que cuando una planta duerme, digamos que es algo metafórico y descubrimos que biosintetiza melatonina. Es curioso que cuando una planta la dormimos con un anestésico y sale de la anestesia, no digamos que sale de la anestesia, igual que en un animal. En fait, une plante, quand on lui donne un anesthésiant, on ne va pas dire elle sort d'anesthésie comme avec un humain ou un animal. On dit autre chose. Y aquí he visto a algunos de vosotros que estáis interesados en la comunicación, ¿verdad? La comunicación entre los humanos y las plantas, ¿vale? En fait, il y a certaines personnes ici qui sont intéressées par la communication entre l'homme et la plante. Bueno, pues para mí uno de los retos es, tengo la sensación de que no dejamos de ver a las plantas como locked-in syndrome patients, como un paciente comatoso, ¿no? Un paciente que está en coma, vegetal, que de hecho llamamos vegetal, ¿no? Y que de alguna manera no encontramos el canal de comunicación adecuado para establecer un diálogo. En fait, on continue de voir les plantes comme quelque chose dans le coma, comme si c'était un corps sans vie ou un état végétatif qui ne réagit pas, parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver le dialogue ou le mode de communication ou la langue de communication avec. Bien. Fijaos, estos son dos hojas, vais a ver aquí, de dos plantas distintas, ¿vale? Esto es un hospedero y esta es una planta trepadora que trepa sobre esta otra planta.
y para hacer eso se mimetiza, ¿vale? Adopta la forma de la otra planta. En fait, ce sont deux plantes différentes. Et celle des droites, elle va, on va dire, mimétiser. Elle va reproduire le même comportement que la plante de gauche pour pouvoir grimper sur elle. ¿Vale? De hecho, tiene una plasticidad fenotípica enorme. O sea, esta planta es la misma de antes. C'est la même plante qu'avant, Ahora, que la photo. ¿veis? Si la planta sobre la que trepa tiene el borde dentado, esta también tiene el borde dentado. O sea, se mimetiza con tanta plasticidad que es capaz de mimetizarse de distinta manera en función de quién es el hospedero al que está tratando de utilizar como camuflaje. En fait, c'est la même feuille, hein, ou la même plante plutôt, sauf qu'elle a évolué pour reproduire exactement la plante de gauche. ¿Vale? Este es otro ejemplo, fijaos, este es otro ejemplo, aunque aquí ya lo intenta, pero no le sale tan bien, ¿no? Lo intenta, pero es más burdo, ¿no? Pero lo intenta. En fait, là, elle a essayé, mais elle n'a pas bien réussi. ¿Vale? Entonces, la pregunta del millón, si os acordáis del vídeo que hemos visto de la judía cogiendo el palo, ¿no? El vídeo que hemos visto de la judía cogiendo el palo. Vous vous souvenez de la plante qui Vale. a attrapé le... La pregunta del millón es ¿cómo percibe el palo? ¿Cómo percibe el soporte? En Vale. fait, la question, c'est plutôt comment elle perçoit. Bah, c'est qu'elle a attrapé, en fait. ¿Vale? Cloud lo tiene claro, ¿verdad? Si decimos que las plantas ven, que hay alguna forma de protovisión, la gente se echaría las manos a la cabeza. En fait, si on disait que les plantes voient, bah, en fait, on nous prendrait pour des fous. ¿Vale? Y nos echamos las manos a la cabeza simplemente porque tenemos esta idea de la visión. Voilà notre perception de la vue. ¿Vale? Parece que si cualquier forma de vida que vea es porque de alguna manera hace algo similar o relacionado con lo que yo hago. Como si tuviese que ponerle unos ojos humanos a la planta para entender qué significa la visión vegetal. En fait, à chaque fois, on humanise et on se dit que si elle voit, c'est forcément parce qu'il y a des yeux comme nous, on a des yeux. ¿Bien? O sea, entendemos el problema, ¿no? El problema es que no conseguimos pensar en la posibilidad de que las plantas exploten imágenes separándolo de nuestra forma de procesar información por vía visual. En fait, on a un problème pour faire la part des choses et c'est dire qu'une plante, elle analyse, elle voit aussi à sa façon, mais on l'adapte toujours à notre façon de voir. ¿Vale? Y fijaos que en una planta tenemos el sustrato supuestamente necesario para producir imágenes. En fait, ils ont exactement les mêmes choses que nous pour processer ou pour voir, Si pensáis pour traiter l'image. en el corte de una hoja y veis la cutícula, la epidermis y el mesófilo, esa estructura, desempeñan, en principio, un rol funcionalmente equivalente al de la córnea, la lente y la retina. En fait, c'est comme notre œil, juste, c'est pas de la même façon. Ahora, ¿quiere esto decir que las plantas ven? Mais est-ce que ça veut dire vraiment qu'une plante, elle voit? No. Quiere decir que sabemos cómo enfrentarnos a la pregunta científicamente, no que tengamos que creerlo como un acto de fe. En fait, c'est juste pour prouver qu'il y a quelque chose, mais pas pour, il ne faut pas le croire comme si c'était de l'eau bénite, comme on dit. ¿Vale? Esto es la evolución del ojo a lo largo de la vida. Ça, ce sont tous les types d'œil. Ce sont les types O sea que d'œil qui existent, sí. ou des yeux. el que tenéis arriba es un ojo de vertebrado, el nuestro. Ese de arriba sería el que le hemos puesto antes al caracol. Voilà, c'est l'œil de droite, c'est celui que nous on a, qu'on a mis à l'escargot, par exemple. Pero las arañas tienen sus ojos, las moscas tienen sus ojos, que son compuestos, no tipo cámara. Cada organismo, cada sistema ha encontrado una estrategia distinta a la hora de explotar información en forma de imágenes. En fait, chaque organisme a son œil différent et sa façon de voir et de traiter les images. Estos son ojos compuestos, ojos de insectos, el ojo de la mosca, ¿no? Un ojo compuesto
Y esos son ojos tipo cámara como los nuestros. De hecho, en el registro fósil hay formas de vida extintas que tienen ojos híbridos, que tienen elementos de ojo compuesto y elementos de ojo de cámara. Dans la vie fossile, on a trouvé un mélange des deux, des yeux composés comme les insectes et des yeux caméra comme les nôtres. O Donc sea- des yeux hybrides. O sea que la naturaleza no te obliga a hacer las cosas de una determinada manera. Ce n'est pas la nature qui impose une façon de faire les choses. Las plantas tienen distintos problemas a los nuestros, En fait, les plantes, ils ont leurs propres problèmes. tienen sus problemas y encuentran sus soluciones. Et donc, elles trouvent leurs solutions. Y sus soluciones no tienen por qué coincidir con las tuyas. Et elles ne sont pas obligées d'être comme les nôtres. De hecho, nos gusta decir, ¿cuánto tiempo tenemos? How much time we have left? 20 minutes. Yeah, let's have time for questions. So, no, que le estoy pensando cómo que nos quede tiempo. Fijaos, esta es la idea. Fijaos, si pensamos en el árbol de la vida, ¿vale? Esta es una imagen del árbol de la vida, ¿vale? Estas son todas las formas de vida que hemos encontrado. Fijaos qué curioso que los animales y los hongos están al lado. Nosotros nos parecemos a los hongos, mucho más que a las plantas, ¿vale? Están más cerca de nosotros filogenéticamente hablando. En fait, ça, c'est la représentation d'un arbre de vie avec toute l'évolution. Et donc, les champignons nous ressemblent, ou nous ressemblons plutôt plus aux champignons qu'aux autres plantes. ¿Vale? Y las plantas, nos gusta decir, a mí me gusta decir que los animales, los sistemas centralizados, son monárquicos y que las plantas son republicanas. ¿Se ha entendido, no? Porque no tienen un sistema central jerarquizado. Toda la información, hemos dicho antes que la información hay que entender a las plantas como sistemas de procesamiento de información, ¿correcto? La clave es que procesan la información de manera descentralizada, de manera horizontal. En fait, les plantes, elles traitent l'information de façon décentralisée. ¿Vale? Con lo cual, el reto nuestro, dicho de alguna manera, es, para poder comprender a las plantas, es olvidarnos de nosotros mismos. En fait, le challenge, c'est juste de nous oublier nous-mêmes pour pouvoir comprendre comment elles réfléchissent. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí, que lo que quiero es que haya preguntas. En fait, il va s'arrêter là pour vous permettre de réfléchir et de poser des questions. Que no se le oye. C'est bon. C'est bon. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonjour. J'ai une question concernant. Se prête pas. Mais c'est pas grave. J'ai une question concernant l'expérience qui a été faite avec cette plante qu'on voit tournoyer dans son bocal. Je voudrais savoir combien de temps a duré l'expérience et si la simulation d'une lumière artificielle a été mise en place. Et enfin voilà. Sí, la duración del experimento, el vídeo que has visto, son 72 horas, 3 días. ¿Vale? 3 jours, 72 heures. 3 días. Son, ¿cómo? Ah, bueno, sí. Tú has dicho lo mismo que yo, ¿no? Son 3 días, una foto cada 5 minutos. Une Durante photo 3 tous les días. 5 minutes. ¿Vale? ¿Y la otra pregunta cuál era? S'il y avait luz artificielle. Ah, sí. Entonces, la luz que ponemos, simulamos un fotoperiodo
de 16, 8 horas, ¿no? Simulamos un fotoperiodo, pero son condiciones de laboratorio, o sea, son condiciones artificiales. Entonces, claro, es luz artificial, no es luz natural. En fait, c'est la lumière artificielle, oui. Et en fait, ils vont récréer comme la lumière du jour avec la nuit, donc 16 heures, 8 heures, voilà. Une question en fond de salle. Oui, bonjour, merci. J'aurais voulu savoir si vos recherches ont aussi porté sur la texture que reproduisent les fleurs et notamment les ophrys, le label, un pétale qu'on appelle le label, qui est capable de reproduire en fait la texture du poil de l'insecte pollinisateur. ¿Qué ha dicho? Está preguntando si habéis hecho una experiencia con pétalos y con flores que van a reproducir también como si fueran los volantes, los insectos volantes, la textura de las alas. Ah, vale. A ver, no lo hemos hecho. Non, il n'a pas fait d'expérience là-dessus. Entonces, aquí hay una cuestión. No, gracias por la pregunta, porque hay un matiz importante. Merci pour la question, parce que là, il y a quelque chose à expliquer. ¿Vale? Entonces, el matiz es que una forma de hablar de inteligencia es hablar de adaptaciones. En fait, une façon de parler d'intelligence, c'est de parler aussi également de l'adaptation qu'il peut y avoir. Pero las adaptaciones es algo para lo que no necesitamos adscribirle inteligencia al sujeto, sino a la propia evolución. En fait, ce n'est pas une question d'intelligence du sujet, mais plutôt de l'évolution logique. Cuando hablamos de la perspectiva psicológica, de acercarnos a las plantas desde la psicología, estamos pensando en experimentos que arrojen luz sobre las experiencias para la planta como individuo. En fait, quand on parle d'intelligence, on va faire des expériences pour montrer que la plante elle a une réaction en tant qu'individu. Entonces, por ejemplo, si las plantas son capaces de aprender. En fait, ils sont en train de faire une expérience sur l'apprentissage éventuel d'une plante. Si son capaces de aprender condiciones novedosas, cosas nuevas, no lo que le viene en los genes. En fait, ils essayent de faire comprendre ou de faire une expérience sur ce qu'elles peuvent apprendre et non ce qui est génétique. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta decir que la inteligencia vegetal tiene que ver con la conducta adaptativa. En fait, pour lui, l'intelligence végétale, elle est intimement liée à tiene que ver con la conducta adaptativa, adaptive behavior. Voilà, c'est à l'adaptation. Pero no solo eso, sino que tiene que ser una conducta flexible, dirigida a metas, flexible, goal directed. En fait, c'est avec des objectifs. C'est une adaptation qui arrive avec un objectif bien précis. Y lo que es más importante, que sea una conducta anticipatoria. En fait, qu'elle fasse de la prévoyance plutôt qu'une réaction. Entonces, esto es para mí el punto más importante, que es la posibilidad de predecir el futuro. C'est prévoir l'avenir pour une plante. ¿Por qué? Porque piensa que las plantas crecen tan despacio, son tan lentas. En fait, les plantes, elles grandissent très lentement. Que no se pueden permitir el lujo de crecer en el sentido equivocado. En fait, elles ne peuvent pas se permettre de grandir dans le mauvais sens. Entonces, tienen que asegurarse de que tienen éxito anticipatorio. En fait, quand elles grandissent, elles doivent prévoir si la croissance qu'elles font, c'est dans le bon sens. Donc, elles ne peuvent pas se permettre de se tromper. S'il vous plaît, vous avez travaillé sur apparemment la plante que vous nous avez montrée qui a des vrilles et qui s'accroche. Donc probablement une grimpante, je ne suis pas arrivée à voir ce que c'est. Est-ce que vous avez travaillé sur d'autres types de plantes et est-ce que d'autres types de plantes ont tendance à s'accrocher en tournant à droite et pas à gauche comme vous l'avez montré sur le film? Otro tipo de plantas y si se han ido hacia otro sitio. Si en lugar de ir hacia la izquierda, hacia la derecha, es que han tenido otra.
Vale. Sí, hay muchos experimentos en crecimiento con plantas trepadoras, ¿vale? Guisantes. ¿Otras que trepadoras no? Sí, otras que trepadoras también. Hemos trabajado en trepadoras con guisantes, judías, plantas parasitarias y en plantas no trepadoras, por ejemplo, con la mimosa púdica. Porque la mimosa púdica es una planta que no hace falta ni siquiera hacer time-lapse por lo rápido que se cierra. En fait, ils ont fait d'autres expériences, mais principalement malheureusement sur des grandes plantes. Mais il y a, sur le mimosa, ils ont fait aussi des expériences. ¿El mismo tipo de experiencia que se agarra a algo? No, en la mimosa experimentos de aprendizaje. En fait, le mimosa, c'est plus l'apprentissage et non attraper quelque chose. Est-ce qu'il a travaillé sur d'autres, enfin, sur des plantes qui, pour s'accrocher, choisissent un côté lévogir ou dextrogir. Sur le mimosa, il y a plein d'adaptations du mimosa, ça c'est connu depuis un moment. Le mode d'accroche. Le mimosa, c'est pas le même type d'expérience, c'est pas une expérience pour s'accrocher en fait. C'est pas la question. Je n'ai pas compris alors la question. Ah, le sens de... Oui. No, está más bien preguntando si el sentido de la rotación es que es diferente, si has tenido un resultado con una rotación diferente. En otra planta. Pero en la judía. Normalmente la rotación, normalmente el patrón es el sentido anti-clockwise, el sentido contrario a las agujas del reloj. Aunque hay otras especies que lo hacen en el sentido de las agujas del reloj. En fait, oui, il y a des plantes qui vont tourner dans un sens et d'autres qui tournent dans un autre. Bonjour. En fait, moi, je me suis toujours posé cette question par rapport à cette plante qui tournait là. Sans faire d'anthropomorphisme, mais quand on ferme les yeux, nous, en tant qu'être humain, on est capable de savoir si une personne s'approche de nous ou si on est proche d'un obstacle quand on marche. Parce qu'on a une espèce de perception, parce que le son change, le mouvement de l'air change aussi. Si on cumule ça avec la rotation de la plante, quand elle passe devant le piquet, ce déplacement d'air, à un moment donné, plus elle va s'approcher, plus ça va créer une perturbation au niveau du déplacement d'air. Parce que depuis tout à l'heure, on parle que les plantes ont des yeux, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas plutôt sous cette forme que la plante arrive à s'accrocher, à se piquer, en fait? ¿Qué sabe qué? Vale. No, hay muchos canales sensoriales que las plantas utilizan para percibir, por ejemplo, el soporte, distintos químicos, ratios de distintas longitudes de onda. En fait, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, il n'y a pas qu'une perception unique, mais il y a aussi la vibration de plusieurs choses. Il y a aussi la chimie. Por ejemplo, la ratio, la relación entre el rojo y el rojo lejano, la cantidad de rojo con respecto al rojo lejano, es una pista para las plantas para saber dónde hay competencia, en qué dirección crecer. O sea, que sí que explotan información relacionada con el espectro electromagnético. En fait, elles exploitent aussi un spectre électromagnétique. Donc, elles savent un petit peu se diriger comme ça aussi. Je ne sais pas si c'est la... Une autre question? Pardon. Vous avez parlé du corps de la plante comme une zone où l'information, on pouvait plus parler d'information qui circulait que vraiment de substance. Et par rapport à cette information, comment la mémoire va venir se stocker après sur la plante si c'est d'abord en fait un lieu de transition d'information? Parce que cette mémoire-là, d'une certaine manière,
ramène à un plan qui pourrait être plus spirituel pour la plante. Habla de la memoria de la planta, cómo va a hacer la planta para guardar memoria. Mira, esta es... A ver cómo lo... A ver. Esta es una buena pregunta porque la forma en que te voy a contestar lo que hace es cuestionar en qué consiste la memoria humana. Voy a cuestionar... ¿Quién? ¿Yo o él? No. Tú dile lo que yo te he dicho. Que cuando hablamos de la memoria, ¿vale? El problema que tenemos es que tenemos una idea equivocada de qué es la memoria en el caso humano. En fait, quand on parle de mémoire, on utilise peut-être, on se trompe sur l'essence du mot mémoire. Déjà. La memoria humana, la nuestra, la memoria, no consiste en almacenar información en un cajón en la cabeza. En fait, la mémoire humaine, ce n'est pas que, ou ce n'est pas juste une petite boîte où on emmagasine des choses. No es que esté almacenada y que tú extraigas información de la memoria. Cuando tú recuerdas algo, no es porque hayas extraído la información que está guardada, almacenada. En fait, quand tu te rappelles de quelque chose, tu te souviens, tu as un souvenir, ce n'est pas quelque chose que tu sors de cette petite boîte où tu as emmagasiné quelque chose. Entonces, cuando hablamos de memoria en un contexto ecológico, lo que queremos decir es que el organismo, un humano o una planta, resuenan a la información del entorno. En fait, c'est la mémoire dont il parle, c'est la réaction qu'on peut avoir à un stimuli, en fait. Voilà, c'est plus ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on emmagasine et qu'on ramène à la surface, mais plutôt une réaction. On peut prendre une dernière question. Trabaja. Pouvez-vous développer les observations que vous avez réalisées sur l'imitation des plantes? Vous avez parlé de l'imitation. L'imitation, là où... Oui, quand les plantes tentent de se ressembler. Quieren que desarrolles un poco más lo que la experiencia del mimetismo de la soja. Ah, sí. Concéntrate. Vamos a ver. Hay tres hipótesis que explican la mímesis, el ejemplo de la hoja de la mímesis, ¿no? Hay tres hipótesis. Muy bien. Il y a trois hypothèses, pardon, je recommence à nouveau. ¿Vale? Una hipótesis es que lo hacen a través de compuestos volátiles orgánicos, químicos que viajan por el aire. En fait, la première hypothèse, c'est qu'elles réagissent à des composants chimiques qui sont volatiles, qui sont dans l'air. La segunda hipótesis es que lo hacen a través de algún vector genético, lo que se llama transferencia genética horizontal. La deuxième, c'est une hypothèse de transfert génétique ou de mémoire génétique. Por ejemplo, un vector bacteriano. Ou d'un vecteur bactérien. ¿Vale? Entonces, y la tercera hipótesis es la hipótesis de que a lo mejor explotan una forma de protovisión, de visión primitiva. En fait, la troisième hypothèse, c'est qu'ils développent une vision différente. Entonces, en este caso, piensa que la hoja de la planta que se mimetiza con la otra hoja está a distancia, o sea, no hay contacto físico. En fait, il n'y a pas de contact physique entre les deux feuilles. Y es en un entorno aéreo en el que si la información fuese de carácter químico, habría una difusión tan rápida que es muy difícil pensar que el canal de comunicación sea químico, porque enseguida se habría perdido la información. En fait, si c'était chimique, puisque c'est très volatile, ça partirait très très vite l'information, donc ils n'auraient pas le temps de faire le mimétisme, en fait. Lo interesante en este caso, en ese experimento, es que no son condiciones de laboratorio, por ejemplo, con luz artificial, sino que es una observación de campo, es una observación ecológica de campo. En fait, ce n'est pas une expérience de laboratoire, mais plutôt quelque chose qu'ils ont observé dans la nature. Pero no se sabe cuál es la respuesta.
Para mí lo relevante es que seamos capaces de testar esas hipótesis sin negar la posibilidad de que una de ellas esté detrás. O sea, abordarlo como una cuestión científica. En fait, ils préfèrent voir comme une question scientifique, n'est pas supprimer une des trois hypothèses, mais voir les trois ensemble ou alternativement. Bon, eh bien, il reste une question. On prend une toute dernière question. Voilà, j'aurais voulu savoir si Paco Calvo connaît Édouard de Bach, celui qui a analysé le comportement des fleurs, qui en a fait une similitude avec le comportement les tempéraments des humains, voir ce qu'il en pense. Les fleurs de Bach. Oui. Qui ha visto un poco como las plantas. No. No conoces. Les fleurs de Bach. Ah, sí, Bach flower. Sí, sí, sí. C'était quoi la question? No lo he trabajado yo, pero sí. Sé lo que quiero decir. En fait, il n'a pas travaillé sur ça. Voilà. Si c'est la question, non. ¿Qué le parece Eh, el hecho de analizar los comportamientos de las flores en comparación con los de los humanos? ¿Qué le parece? La comparaison entre le tempérament humain et les fleurs. Le comportement des fleurs. Sí. Bueno, creo que ahí reside el problema, en que no hay que compararlo. En fait, il n'y a pas de comparaison à faire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Paco, merci Virginia.